Buenos días, ¿qué tal hoy? Bueno, aquí en Colombia estamos ya a las 8:20 de la mañana. Me imagino que allá los que están ahorita recién levantados, pues tenemos ahora un día por delante. ¿Qué vamos a hacer en este día? Aparte de los trabajos que cada uno tendrá, aquellos que no tienen trabajo, de todas maneras, los que están sanos y los que están enfermitos, pues pensar en el día de hoy. ¿Qué hacemos en el día de hoy? ¿En qué lo aprovechamos? ¿De qué podemos hoy sustentarnos para pasar el día? Vamos a seguir a Jesús. De una u otra manera, eso es lo que nos corresponde, seguir a Jesús, cargar nuestra cruz y seguir a Jesús. Vamos a cargar nuestra cruz, nuestra realidad. Cualquiera que sea nuestra realidad, vamos a ir detrás de Jesús, vamos a seguirlo. Vamos a hablar hoy de ese tema de la resurrección. La resurrección. Hay dos tipos de resurrección. Primero la resurrección espiritual y luego la resurrección física para aquellos que fallezcan, que han de experimentar el regresar a esta su dimensión, a recibir nuevamente sus huesos, a recibir nuevamente su carne, a reintegrarse a su hábitat, para vivir eternamente entonces, unos para participar en la creación y otros para no participar en la creación. Porque de todas maneras, en la parte de la resurrección física, todos los muertos han de resucitar. Desde luego, cada uno en su tiempo. Nosotros vemos que habrán tres momentos de la resurrección física. Primero, resucitarán los muertos en Cristo para ir al arrebatamiento. 3 años y medio después, resucitarán todos aquellos que estén en el seno de Abraham y van a ser sacerdotes para Dios. Y luego, 1000 años después, resucitarán todos los que estén en ese lugar donde Jesús llamó los sepultados. Y ellos irán a juicio. Esa es en la parte física. La parte que nos corresponde ahora, mientras estemos en esta dimensión, es la resurrección del espíritu, de nuestro ser. Si se tiene en cuenta que a los ojos del Altísimo, a los ojos de Jesús, estamos todos los seres humanos que no conozcamos del Padre, que no conozcamos de Jesús, que no conozcamos de la verdad, estamos muertos. Vamos a verlo ahora en aquellos que no conocen de esto. Están muertos. ¿Muertos en qué? En sus transgresiones. Muertos en esa vida sin conocer la verdad. Una vez que conocemos esta verdad, una vez que conocemos de este tema, que nos involucramos, que empezamos entonces a ver que existe una alternativa que no sabíamos, empezamos a resucitar, a volver a suscitar vida que corresponda a la vida eterna. Entonces recibimos esa resurrección espiritual. Nos empezamos a dar cuenta de cosas que antes no sabíamos. Nos vamos enterando de que hemos estado en transgresiones todo el tiempo, así como sucedió con los 10 mandamientos. Si no hubieran aparecido esos 10 mandamientos en el escenario de los israelitas de entonces, no se habrían enterado de que estaban en transgresiones, o llámese en griego pecado. Y es bueno hacer un pequeño paréntesis acerca de esa palabra pecado. Viene del griego, significa transgresión. Entonces, si nosotros la desvinculamos, esa palabra del concepto griego,
que de pronto es lo que siempre nos va a atar a la parte religiosa, nos vamos a enfocar en una transgresión. Ya sin ese velo religioso, nos podemos enterar de que todos somos transgresores, aún conociendo el Padre, aún conociendo el Hijo, porque el que diga que no es transgresor hace mentiroso a Dios. De una manera estamos en ese proceso de dejar de ser transgresores. Y en la medida en que nos vamos enterando de las cosas, de la realidad, de nuestra realidad, vamos a dejar de ser transgresores. Esa es la finalidad. Poco a poco, o en la medida en que cada quien pueda, con base en saber las cosas, en entenderlas, en sopesarlas, vamos dejando de ser transgresores. Esa es la responsabilidad que cada quien tiene como consecuencia de recibir una información de lo alto, una información que nos va diciendo la realidad, que nos va hablando de nuestra verdad, de la verdad del entorno, de qué es lo que está sucediendo en nuestro interior y de lo que está sucediendo con el prójimo y en nuestro entorno como vivienda, como morada, qué está pasando en la creación, esta que nos rodea directamente, qué está pasando fuera de aquí. Es necesario saber qué pasa fuera de aquí. O sea, tenemos que conocer. Por eso con Jesús han sido revelados todos los misterios, precisamente para que tengamos toda una base de datos, como también sucedió con la pareja Adán y Eva, que se le dieron todos los frutos de todos los árboles para que comieran. Es decir, el árbol representa la sabiduría y los frutos, obviamente, los resultados de cada sabiduría. A ellos se les dijo, de toda sabiduría pueden enterarse. De todo fruto de esa sabiduría ustedes pueden tomar, decidir, crear sobre lo creado, pueden disponer, excepto de la sabiduría de combinar lo bueno con lo malo, porque de ello resultan las justificaciones. Y detrás de las justificaciones que vienen, las tergiversaciones, las manipulaciones y todo aquello que desvía a la persona de ver las cosas enfocadas como corresponde. Por lo tanto, nosotros también tenemos a nuestra disposición, recibiendo al Padre, conociendo de Jesús, recibiendo del Padre y de Jesús a ese Espíritu sano, o llámese santo, ¿sí? Ojalá el concepto religioso no nos obnubile, que ese viento sagrado, o como dicen del hebreo, ese viento consagrado para nuestro servicio. Usted lo puede leer en Hebreos 1, 16, creo que es. Sí, el último versículo del 1. En todo caso, ahí lo dice bien claro. Vienen a nuestro servicio, a los que vamos a heredar esa salvación. ¿Cuál es? El 1.14, sí señor, Hebreos 1.14. Entonces tenemos a nuestra disposición esa luz que en la medida en que es más fuerte, pues va a eliminar la densidad de la oscuridad. Ustedes saben muy bien que la oscuridad no existe, sino que es la ausencia de la luz. En la medida en que haya luz, la oscuridad desaparece. Entonces tenemos que tomar esa luz, enterarnos de todas las cosas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, el viento consagrado para nosotros, de guiarnos a toda verdad, no a una parte de la verdad, a toda verdad. Por eso es como atrevido a veces quien dice, bueno, y es que usted es poseedor de la verdad. Pues si estamos con el Padre y estamos con Jesús y todos los misterios han sido revelados, lo que menos se espera es no conocer la verdad. Ahora, y si usted conoce la verdad absoluta, bueno, ¿cuál es la verdad para saber hasta dónde es absoluta? Porque si el Espíritu Santo ha de guiarnos a toda la verdad, pues
tendrá que llegar a algún término para saber uno si ya llegó a toda verdad. Por lo menos empecemos a conocer la verdad y en la medida en que avancemos sabremos si conocemos toda la verdad, porque se trata de conocer una verdad, una verdad. Pues llega un momento en que vamos a ser enterados acerca de esa verdad. No se trata de conocer todas las cosas del Altísimo, porque todas las cosas del Altísimo que nos ha entregado a nuestra disposición son eternas. Y ni siquiera viviendo eternamente lograremos conocer todas las cosas del Altísimo, pero eso no tiene nada que ver ni con la mentira ni con la verdad. Aquí se está hablando de que estamos envueltos en una mentira. Por lo tanto, ¿por qué no hemos de conocer toda la verdad con respecto de lo que nos concierne? ¿Cómo no lo vamos a conocer? ¿De qué se trata entonces la luz? Esa luz que Elohim, Apocalipsis 4:4 nos dice. Pues de eso se trata, de conocer la verdad. Entonces llega un momento en que uno va a conocer la verdad. ¿Cuál es el problema de conocer la verdad? Si ese es el objetivo de parte de Elohim, ese es el objetivo de parte de nuestro Padre, ese es el objetivo de parte de Jesús, ese es el objetivo de parte de ese viento consagrado, guiarnos a toda verdad. Entonces, ¿cuál es el problema de conocerla si ese es el objetivo? Entonces, es un error despectivo de aquellos que dicen, bueno, es que usted conoce toda la verdad. ¿Por qué esa pregunta no se la hacemos al médico cuando nos está diagnosticando, cuando nos está diciendo qué tenemos, por qué estamos enfermos? ¿Por qué no somos tan atrevidos y le preguntamos, oiga doctor, ¿y es que usted conoce toda la medicina? ¿Es que usted conoce toda la verdad? Y entonces, ¿para qué fue al médico? ¿Para ofender al médico? ¿Qué tal que vayamos y llevemos nuestro vehículo al mecánico y el mecánico nos está dando las explicaciones y también le digamos, bueno, es que usted se conoce toda la verdad de la mecánica? Pues no se trata de eso. No se trata de que el médico conozca de su profesión, pero el conocer de su profesión no se trata de verdad o de mentira. Ir al mecánico no se trata que esa profesión está enmarcada en verdad y mentira, son conocimientos. Lo mismo aquí. Aquí se trata de que usted conozca toda la verdad, ese es el objetivo. Entonces, ¿por qué molestarnos cuando el Señor nos envía personajes que ha preparado de una u otra manera para guiarnos a esa verdad, a que conozcamos cuál es nuestro problema? Es que la verdad solamente consiste en conocer qué pasa con nuestra vida de cara al problema que tenemos, y lo vemos, una injusticia integral, una injusticia que desborda en desarmonía, que termina en un desamor impresionante entre los seres humanos. ¿Por qué no conocer la verdad? De eso se trata, la verdad absoluta. ¿Usted conoce la verdad absoluta? Pues sí. ¿Por qué no? ¿Cómo no voy yo a conocer cuál es mi problema en este mundo en el cual fui engendrado? ¿Cuál es el problema de conocer la verdad absoluta del problema absoluto que yo tengo? Yo tengo que conocer la verdad. ¿Dónde nací? ¿Qué mundo es este en el que estoy? ¿Por qué este mundo camina de esa manera? ¿Qué intuyo? ¿Por qué me ofrecen para el caso una salvación? ¿Por qué se me dice que hay una condenación? ¿Por qué hay tantas religiones que no están enfocadas en esto? Que existe un Satanás, que existe un Jesús, que existe esta realidad. Eso es conocer la verdad. ¿Cuál es el misterio? Debemos conocer la verdad, y la verdad en sí misma es absoluta. Ahora, que nos la van dosificando es porque necesita de su proceso, de sus días, de sus aportes para ir siendo revelada a nosotros, pero eso no es ningún misterio conocerla. El misterio está en que nos dispongamos a recibir esa información. Ahí está el obstáculo. Si nosotros nos disponemos a conocer la información, pues más rápido nos la van a dar. Si nos volvemos como los niños que escuchamos y no ponemos objeciones
y no empezamos a tergiversar las cosas, ni a interpretarlas cada uno como se le da la gana, sino que simplemente escuchamos esa información que para todos es igual, entonces conoceremos la verdad absoluta con respecto a la mentira absoluta en la cual estamos. Aquí no se está hablando de la sabiduría, porque la sabiduría es infinita. Viviremos eternamente aprendiendo, conociendo, creando de lo creado, disponiendo de las leyes del Altísimo para seguir creando, desde luego afinados con el pensamiento del Creador. Esa es otra cosa. Aquí simplemente se trata de conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad con respecto a mi vida? ¿Cuál es la verdad con respecto a lo que está pasando alrededor? Claro que tenemos que conocer la verdad. Y ella en sí misma es absoluta, no tiene ningún misterio. Es que ¿cuál es el misterio de conocer cuál es nuestro problema? ¿Dónde está el misterio? El misterio está en no conocerlo. Entonces, ¿por qué no disponemos nuestra mente y nuestro corazón para enterarnos qué pasa con mi existencia? ¿Qué pasa con la existencia del prójimo? ¿Qué pasa con el entorno en el cual estamos? ¿Seguirá este mundo desbocado, transformándose día a día de menos a más, peor? ¿Seguirá esto así? Algo tenemos que intuir. Esto no puede ser posible, que este mundo cada día esté peor, cada día esté amenazado por un deterioro que se agudiza. Entonces es religión, es misticismo enterarnos de la verdad. Eso ya es ponerle uno pelos a una bola de billar, buscarle al gato tres patas, cuando es sencillo. Cuénteme, Padre, cuénteme, Señor Jesús, la verdad, porque estoy metido en una mentira. Pues obviamente si me va a contar la verdad, tendrá que contármela toda. ¿De qué le sirve al Padre o de qué le sirve a Jesús esconderme las cosas? ¿De qué? Dígame las cosas tal cual como son. ¿Por qué? Porque intuyo que aquí pasa algo. Intuyo que esto no es correcto. Hay muchas contradicciones. Aún aparentemente en la Biblia me encuentro con cosas que no afinan, ¿cierto? Con contradicciones. ¿Serán contradicciones? ¿Será que manejo una fuente o una versión bíblica no muy bien traducida? ¿Será que no conozco el contexto bíblico? ¿Será que mi idioma es tan rico en palabras, en sinónimos, ¿sí?, que por eso a veces me desvío? Porque hay idiomas que son tajantes. La fuente hebrea es tajante, no tiene la riqueza de idioma que tiene nuestra lengua. Lo mismo el griego, no es tan elocuente como lo es o lo son los idiomas romances, como el francés, el italiano, el español, el portugués. No, son idiomas tajantes. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esas fuentes que nos traen esa información con respecto a lo que debemos saber, ellas ya traen todo. Y más si con Jesús se han revelado todos los secretos, para que esa generación de Jesús en adelante puedan obedecer a la fe, es decir, obedecer a esa visualización integral que se nos tiene que dar para que seamos pues enterados de todo. Es absurdo que si vamos a enfrentarnos, por ejemplo, contra las fuerzas del enemigo, para este caso Satán, sus principados, todos esos gobernadores que mantienen a este mundo como está y que lo van a llevar a peor, que si nos vamos a enfrentar a esa cantidad de criaturas como nosotros, adámicas, tangibles, de carne y huesos, pero que están fuera, que viven fuera de nuestra morada, que solamente maquinan sobre la maldad,
hacerse daño a sí mismos y luego hacerle daño a los demás. Si nos hemos de enfrentar a semejantes pensadores de maldad, ¿cómo lo vamos a hacer si no los conocemos? ¿Cómo lo vamos a hacer si ni siquiera nos enteramos de que existen? Y si existen, ¿cómo nos vamos a enfrentar a ellos si no conocemos su organización? Pues absurdo que nos manden los jefes a una lucha, a una guerra, sin conocer al enemigo, sin saber nada del enemigo, ni siquiera su ubicación. Es como absurdo. ¿Cómo vamos nosotros entonces a hacer la luz en las tinieblas si no estamos enterados de lo que tenemos que estar enterados? Porque estamos a veces en esa ambivalencia o en esa terquedad o en ese orgullo o en esa soberbia de estar preguntando, ¿es que usted conoce la verdad absoluta? Pues malo para usted que no la conoce. Debe conocerla. Precisamente si usted no la conoce, algo pasa con la relación Espíritu Santo y su vida, porque el Espíritu Santo es enviado primero que todo para guiarlo a usted a toda la verdad. Primer paso, primera misión del Espíritu Santo, de ese viento consagrado a su servicio. ¿Para qué? Porque usted va a heredar la salvación, pero para heredar esa salvación usted tiene que saber cómo se hace y qué es lo que va a heredar. Entonces, si usted no va conociendo la verdad, quiere decir que algo está fallando, o el Espíritu Santo con usted, o usted con el Espíritu Santo. Ahí hay algún rompimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos ese grave problema, ese gravísimo problema de que en ese mundo llamado cristianismo, en el cual estamos, ¿sí? De buena fe estamos, no siempre está liderado por verdaderos conocedores de la palabra de Dios. Ahí se habla en la Biblia de los pastores asalariados, aquellos que cuando ven al lobo venir salen corriendo y dejan a sus ovejas. Asalariados, que viven detrás del dinero, que viven detrás de sus intereses personales, que viven detrás de hacer protagonismo, de tener fama, de tener poder. Esos confunden a muchísima gente con sus postulados y muchas personas creen que están recibiendo sana doctrina. Ahora, ¿sabe usted el significado de doctrina o simplemente lo pronunciamos ya como una costumbre? Doctrina es una palabra también griega que significa enseñanza. Hay muchos líderes de congregaciones cristianas, por no hablar de las otras congregaciones en el mundo, que no tienen sana enseñanza, o sea que su enseñanza no afina con los intereses del Padre realmente, no se acopla con los intereses de las alturas donde está el Padre y el Hijo y todos sus servidores y sus hijos del reino de los cielos, no afina. Parece que fueran sanas doctrinas o sanas enseñanzas, pero no lo son. Hay muchísimas enseñanzas que proceden de lo que llamamos popularmente el paganismo, ¿cierto? Proceden de la posta religiosa romana que heredó el protestantismo y de hecho las iglesias que hoy muchos predican cosas que no son bíblicas, que no son de la información de la Biblia. Pero sucede que estos líderes se ofenden cuando se les mueve el piso, se ofenden. Y entonces empiezan con sus señalamientos, que es falso profeta quien les está moviendo el piso, que es falso maestro quien les está haciendo ver las cosas, que es un hereje, que es un apóstata. Es decir, empiezan enseguida a reaccionar, ¿sí? Así como las cucarachas, cuando les entra ese veneno, algo que las espante, inmediatamente empiezan a reaccionar de una manera inapropiada, no aceptan la verdad, no aceptan. ¿Por qué? Porque ya vienen con postulados
preacondicionados que no coinciden con los hechos, ¿sí? Están los otros pastores, aquellos que realmente van llevando la palabra conforme a la verdad, ¿cierto? Van siguiendo a Jesús. Entonces, ¿cómo saber quién es quién? Pues conociendo cada quien por su lado la experiencia del viento sagrado del Espíritu Santo en su propia vida. Es que está bien que nosotros pertenezcamos a alguna congregación, pero tenemos que formar parte de los objetivos de esa congregación, no formar parte de una estadística, no saber que nos tienen ahí como un número más que aumenta el número de asistentes. Eso no es ser siervos útiles a Jesús, eso es ser siervos útiles a otros intereses. Nosotros tenemos que formar parte de en lo que estemos, formar parte de eso. Si estamos integrados en un equipo de fútbol, pues forme parte de él, así sea llevando el agua en un balde a los deportistas, así sea llevando las toallas, pero forme parte, ¿cierto? Lo mismo nosotros, si vamos a cargar nuestra cruz, que es nuestra vida, y vamos a seguir a Jesús, es para que Jesús nos involucre en lo que Él está haciendo. Por eso, la segunda misión que tiene el viento sagrado o el viento consagrado para nuestro servicio, o como lo llamamos del latín, Espíritu Santo, es ¿para qué? Para tomar de Jesús y dárnoslo a conocer. Ahí lo dice, ¿sí? Tomará de lo mío y se los dará a conocer, o sea, nos informará de Jesús, lo que quiere Jesús que sepamos para mantenernos en el mismo caminar, en el mismo objetivo, en la misma corriente, y no andemos por ahí como ruedas sueltas. Y por eso Jesús lo dijo, lo que es mío es de mi Padre, lo que es de mi Padre es mío. Por eso se los dijo, tomará el Espíritu Santo de lo mío y se los va a dar a conocer a ustedes. Entonces, si usted no sabe, y si yo no sé, y si no sabemos de eso, pues ¿cómo vamos a seguir a Jesús? Pero el costumbrismo es ese, es ir a la congregación, a donde asistamos, una o quizás 2 veces a la semana, simplemente a dejarnos llevar de una linda alabanza, obviamente toda música sensibiliza, sea la música del carnaval, hace que los demás se vuelvan sensibles a esas melodías y bailen y dancen y hasta se enloquezcan con 2 tragos en la cabeza. Está la música también aquella clásica, también conmueve o mueve al espíritu. Todo tipo de música de una u otra manera hace efecto en la persona. Pues entonces aquella que es para Dios, aquella que habla o de Dios, o aquella que tiene que ver con Dios, cualquier religión que sea, Dios es Dios, también va a hacer efecto la música en sí misma. O sea que la música tiene sus características, tiene sus efectos. Por lo tanto, cuando vamos a la congregación y ponen música relacionada con el escenario en el cual estamos, con nuestras intenciones espirituales o religiosas, pues obviamente vamos a tener una consecuencia de escuchar este tipo de música que llamamos nosotros enmarcado, alabanza. Pero la alabanza no es solamente la música. Alabar a Dios es con la mente, con el corazón, viendo su propia creación, admirando su creación, desmenuzando su creación, asombrándose y diciéndole, Padre, la verdad usted es, no sé qué decir, grandioso, maravilloso, la verdad, qué creación tan hermosa, y sobre todo que yo puedo disponer de esa creación para seguir creando. La alabanza es todo un conjunto de cosas y como dice la Biblia, es un sacrificio de alabanza, es sacrificar nosotros, dar algo a cambio de poder reconocer las grandezas del Altísimo puestas a nuestra disposición, porque la creación es para que los hijos de Dios dispongan de ella. La alabanza es un conjunto que es el resultado de tener conciencia
de lo que es el Altísimo con base a lo que Él nos presenta de su eterno poder y deidad. Eso es claramente visible desde que se fundamentó el mundo, de los vivientes, de los pensadores como piensa el Altísimo. Para el caso de lo que se espera de nosotros, tener la mente de Cristo, es que precisamente ver en lo que tenemos que ver la grandeza del Creador. Eso es alabar a Dios. No solamente media hora de música, de alabanza. No solamente es escuchar música a toda hora en el carro, en el auto, en el vehículo o en la casa. Eso es una parte. Sí, muy bonito, obvio. Ojalá estemos sintonizados siempre en ese aspecto. Pero alabanza es todo un conjunto de nuestra vida. Hoy podemos alabar al Señor en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que vamos a discernir, en estar pendientes precisamente de nuestra vida, que día a día, pasando los días, se está acercando a aquellas advertencias que hablan de un fin, ¿sí? Teniendo en cuenta que aunque ese fin se demore, para muchos de nosotros el fin de nuestra vida ahora, en este momento, también puede llegar en cualquier momento. Entonces, lo importante es entender que todo esto que estamos escuchando, que tiene que ver con nuestra vida, es parte de la resurrección espiritual, es parte integral, parte importante, que esto es el resultado de estar siendo resucitados o de haber resucitado. De hecho, lo dice Pablo bien claro ahí en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ojo, con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Busquen las cosas de arriba. ¿Dónde arriba? Allá donde está Jesús sentado a la diestra del Padre. Y luego, con base en esas cosas de arriba que hayamos visto, que hayamos entendido, que hayamos comprendido, ¿cierto? Poner la mira, nuestro objetivo. Nada más que nuestro objetivo, la mira en esas cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Eso es importantísimo. Pero muchas personas, por no decir la mayoría de las personas enmarcadas en la titulación cristianos, fueron bautizadas, han sido bautizadas, pero no en Cristo. Han sido bautizadas por la iglesia según la denominación donde cada uno esté. Bautizados, bautistas, adventistas, testigos de Jehová, Jesús solo, creciendo en gracia, evangélicamente, ¿cierto? Han sido bautizadas según sus denominaciones, pero no en Cristo. ¿Y dónde sabemos dónde está la diferencia? Simplemente veamos qué buscaron. Inmediatamente fueron sumergidos en esa parte espiritual. ¿Sí? ¿Qué buscaron? Los intereses de sus denominaciones, los intereses esos que dividen denominación de otra denominación, porque seamos sinceros, no hay cuerpo más dividido que el cristiano. Divididos. Y a veces ni se hablan los unos con los otros. Se miran de lejos. Se están desdeñando el uno el otro, porque el uno pertenece a una denominación y el otro a la otra. Y cada quien quiere reunir más gente en su propia denominación para con ello tener un sello de garantía de que están en la verdad. Si la verdad es independiente de todos, pero la ignorancia hace depender a todos de esa mentira. Por lo tanto, conozcamos la verdad. Y para conocer la verdad, pues seamos sensatos. ¿Quién nos resucitó? ¿Cristo? Pues si Cristo nos resucitó, vamos a buscar inmediatamente las cosas de arriba. Inmediatamente. Como lo dijo Jesús, busquen primeramente el reino de Dios. Y una vez que se enteren, se integren, conozcan, vean, entren al reino de los cielos, busquen su justicia.
lo importante, la justicia, porque eso es lo que no hay en la tierra, justicia. Entonces busquen la justicia de arriba y luego conociendo de ambas cosas, del reino de los cielos y de su justicia, aquí en la tierra todo les será añadido con base al resultado que usted haya tenido de haber conocido ese reino de los cielos y de su justicia. Por tanto, si a usted lo resucitó Cristo, si usted fue resucitado con Cristo, no tiene otra alternativa que buscar las cosas de arriba, allá donde está Cristo, precisamente sentado a la diestra del Padre, y usted una vez conozca de ese lugar, por haber seguido a Jesús, por haber sido resucitado por Jesús, entonces usted, en conformidad con esa experiencia, de ahí en adelante usted va a poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces va a tener que definir cuáles son las cosas de arriba, cuáles son las cosas de la tierra. Y en ese caminar usted se va a enterar si usted es siervo útil a la congregación que usted está, a los intereses de quienes lideran esa congregación, o si usted es un siervo útil a los intereses de Jesús. Por lo tanto, si usted es siervo útil a los intereses y objetivos y a la causa de Jesús, pues la diferencia usted la va a notar, ¿verdad? Porque usted no va a estar solamente pendiente de lo que diga su líder cada 8 días o 2 veces a la semana, sino lo que le diga Jesús todo el tiempo durante el día, durante cada día. Esa es la gran diferencia, que usted no va a estar pendiente solamente en lo que el pastor le diga, y entonces se va a basar en que su pastor dijo, y su pastor dijo, y va a crecer esa pastolatría y ese orgullo por pertenecer a esa congregación, cuando aquí no se trata de orgullo, sino se trata de ¿qué? De escuchar a quien seguimos, y nosotros debemos seguir es a Jesús. Eso no significa que Jesús constituya de acuerdo al programa del Padre a unos como misioneros. Quiere que lo digamos en griego, apóstoles. Pero ¿para qué hablamos griego si no sabemos griego? Digámoslo en español, misioneros. Seguidamente, ¿qué puso el Padre en la congregación de su Hijo? No voy a decir iglesia, porque iglesia significa congregación, y me tocó decir iglesia para decir qué significa congregación, pero hablemos en español, no hablemos en griego. Entonces el Padre puso en la congregación de su Hijo, ¿cierto? Primeramente misioneros, después aquellos que van a advertir. ¿Cómo se dice advertir en griego? Profetas, profetas, pero eso ya es un término que viene extranjero, vamos a decirlo en español, que van a advertir. Y lo tercero, maestros. Luego a los demás, darles diferentes instrumentos, dádivas, dones, no para ponerlos orgullosos, no para que se llenen de soberbia, sino simplemente para que sean instrumentos útiles al servicio de estos 3 pilares y al mismo tiempo de su prójimo, en conformidad a un plan de Dios, no cada quien haciendo lo que se le dé la gana. Luego a Jesús, a quien le corresponde constituir quiénes van a ser sus misioneros, quiénes van a ser sus advertidores, quiénes van a ser sus publicadores, ¿cierto? Quiénes van a ser sus maestros y quiénes van a ser sus pastores. Es Jesús quien constituye. Entonces, no debería existir lo que ya existe, que son esa cantidad de pensamientos enmarcados en algo que se llama cristianismo. Alguien tiene que tener la razón entre tantas congregaciones diferentes dentro del enmarco cristiano. Alguno serán los adventistas, serán los bautistas, serán los testigos de Jehová, serán los solo Dios, serán los creciendo en gracia. ¿Quién será? Alguna tendrá que tener
la razón, alguna tendrá que ir bien orientada. Y si de pronto no lo es ninguna, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? De pronto cabe la posibilidad de que ninguna tenga la razón, porque que tengan mucha gente, pues hay congregaciones que tienen muchísima gente. Los islámicos tienen más gente que el cristianismo. Los budistas son más. Entonces, si nos vamos por números, es lo mismo en las iglesias o denominaciones cristianas. Hay muchas que tienen muchísima gente. Eso no es garantía. Eso no es garantía. No es la cantidad la garantía, es la calidad la garantía. Y la calidad como garantía es ese participar de cada uno de los que recibieron la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la garantía, que usted esté siendo formado y capacitado para llegar un día a ser parte del reino de los cielos, que desde ya se le tenga en cuenta como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios es lo importante. No es importante ir identificándonos por ahí como cristianos cuando sabemos y conocemos la historia del cristianismo, cuando conocemos que en ese enmarco cristiano hay tantas divisiones y no todos nos aceptamos los unos a los otros, y inclusive iglesias cristianas llaman a otras sectas, las llaman sectas. Y pero ¿por qué van a llamarla con un nombre que ni siquiera sabemos qué significa? Solo porque el imperio religioso romano llamó despectivamente a quienes no estaban con ellos como una secta. Secta, todo es una secta, todos somos sectas. Secta es una empresa comercial, secta es todo sectarizado, todo aquello que esté sectorizado por normas y leyes son sectas, pero como el catolicismo la usa de manera despectiva, entonces el protestantismo también la usa de manera despectiva. Pero en los días de Jesús habían dos grupos que se diferenciaban el uno del otro, e inclusive hubo un tercero, los esenios, estaban los fariseos, estaban los saduceos, eran tres grupos que se diferenciaban entre sí, pero como conocemos del apelativo despectivo como sectas, entonces inmediatamente los vamos a estigmatizar. Bueno, Jesús también tuvo su secta, los llamaban los del camino. Ah, pero ese nombre es terrífico. Ese nombre no es ningún terrible, dejemos la ignorancia. Dejemos la ignorancia. Cada familia es una secta porque viven de sus leyes, de sus normas y del liderazgo de alguien. Pero si nos vamos a dejar llevar por las palabras griegas que el catolicismo usó para señalar despectivamente a los que no están con ellos, entonces dejémonos arrastrar de ese río de la ignorancia y usemos términos costumbristas que ni siquiera sabemos qué significan. No. ¿Por qué no llamamos secta al budismo? Por la cantidad de gente que tiene. ¿Por qué no llamamos secta al islam? ¿Por qué no llamamos secta a la Iglesia Católica? ¿Por qué no llamamos secta a las religiones numerosas? ¿Sabe por qué? Porque son numerosos. Cuando usted ve un grupo pequeño que están buscando del Altísimo, que están buscando de Jesús, que están buscando del Espíritu Santo, ¿por qué lo va a llamar secta? Pero ¿cómo por qué? O sea, ¿con qué derecho inmediatamente al que quiere resucitar le vamos a poner el pie encima? Porque es un grupito pequeño. Y el día que crezca, ¿qué va a pasar? El día que ya sea numeroso, ya deja de ser secta. Entonces, si una personita está con otros formando un grupito de estudio y de pronto va creciendo, ya lo vamos a llamar secta. Si llega a decir 2, 3 cosas que sean diferentes de la que usted cree que es sana enseñanza, inmediatamente lo vamos a señalar como secta. Perfecto, y cuando crezca, va a dejar de ser secta. O sea, ¿quién dice quién es quién como secta? ¿Quién lo dice? ¿Quién tiene la autoridad para decir que otro grupo es secta desde el punto de vista de la palabra despectiva como Roma lo instituyó? ¿Quién? ¿Quién? A ver, han llamado a los testigos de Jehová secta. ¿Y qué?
¿Y en qué les ha afectado que les digan secta? Ahí siguen creciendo contra la voluntad de sus señaladores. Ahí siguen creciendo. Ahí está creciendo, creciendo en gracia. Salvo siempre salvo. ¿Y qué? Así le digan secta, igual sigue creciendo, igual hay gente para todo. Ahora, señálelo o no lo señale como secta, donde vamos nosotros también es una secta, de allá para acá también somos secta, estamos sectarizados todos en decirnos sectas los unos a los otros, en decirnos los unos a los otros herejes. Me he dicho, cada quien anda calificando a su prójimo sin vernos primero si estamos también en el mismo enmarco. Todos estamos en una secta, sectorizados, en leyes, en normas. Nos pasamos para otra secta, donde también hay leyes y normas. Entonces quitemos esa palabrita así despectiva y maltratada del griego, que simplemente significa un grupo que tiene sus propias normas, sus propias leyes y su propio postulado o pensamiento de pronto, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hacemos en todo este enmarco cristiano que hay tantas congregaciones y que no piensan lo mismo los adventistas que los bautistas? ¿Y cuál de los dos son secta? Ya a ninguno le decimos secta. Y los de los últimos días también lo llamamos secta, y a todos los llamamos secta porque se nos dio la gana y porque somos los vaqueros del oeste. Y a la hora de la verdad, usted también está en una secta. Llámela como la llame, está en una secta. También existió y existe la secta de los del camino. Así llamaban a Jesús y a los que le seguían. Los llamaron la secta del camino. También la llamaron, pero no despectivamente de pronto, como un señalamiento, como una identificación. Pero somos nosotros los que le ponemos la maldad al asunto y el gusto por señalar a los demás como los equivocados. Es que es un gusto. O sea, para sentirnos nosotros los buenos del paseo, los que estamos ajustados, los que sí estamos con un pastor ungido, los que sí estamos en lo que es, entonces nos damos el gusto de ser injustos, de ser atrevidos, de actuar de manera irresponsable, señalando a los demás como sectas, como herejes, y ese es el gusto que nos damos. O sea, en vez de tener humildad, de tener consideración, de salir en defensa de lo que creemos realmente, entonces lo que hacemos inmediatamente es aislarnos de los demás, tomando posiciones ventajosas en las cuales los buenos del paseo somos nosotros. ¿Sabe quiénes son los justos? ¿Quiénes son los pecadores? Jesús no vino por los justos, Él vino por los pecadores. Y el que diga que no es pecador hace mentiroso a Dios. Entonces vamos a definir en el día de hoy. ¿Usted resucitó espiritualmente? Sí, maravilloso. ¿Con quién? ¿Con Cristo? Ya sabe distinguir. Si usted resucitó con Cristo, busque las cosas de arriba. Allá donde está Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, y ponga la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y mire a ver si la congregación en la que está, o están otros, tienen sus ojos puestos, son en los intereses que no tienen nada que ver con los intereses de arriba. Los invito, para terminar, a que tengan en cuenta esa conferencia que voy a dictar sobre Apocalipsis. Quizás no termine en los 2 días de desglosar lo que haya que desglosar, pero sería muy interesante que usted también participara. La información la tiene aquí en la página correspondiente, en la sección correspondiente, en la secta correspondiente, porque ahí hay muchas sectas. En la misma página está la secta que dice Camino Luz TV, secta, sectorizado, ¿no es cierto? Estudios bíblicos, hay otras sectas ahí. Si vamos a hablar con la palabra griega, usémosla como debe ser y no de manera despectiva. Vamos a dejar de ser un poquito despectivos, porque igual no vamos a sacar nada con estar
señalando a los otros, porque igual van a crecer, igual. Hay gente para todo. Así que si usted está en la verdad, esa verdad le va a decir en qué mentira estaba o en qué mentira todavía está. De eso se trata. Lo invitamos a que participe a otros de la buena noticia que a usted lo anima. No se quede con la buena noticia. Anime a otro contándole la buena noticia que a usted lo está animando a seguir a Jesús. Cuéntele a otros la buena noticia. El reino de los cielos se ha acercado con la persona de Jesucristo y le trae la oferta de la salvación porque viene una condenación. Viene para usted la oportunidad de resucitar espiritualmente. Viene para usted la oportunidad de resucitar físicamente si fallece antes de que venga Jesús. Muy buen día tengamos todos hoy. Aprovechemos el día. Aprovechémoslo. Bendiciones.